Nos vamos a Israel, ahí nos encontramos con el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, que está informando permanentemente de las novedades, minuto a minuto, de lo que acontece en Israel. Natalio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Miguel? Buenos días para ustedes. Buenas tardes ya para nosotros. Ya es el mediodía, ya ha pasado el mediodía acá. Qué bueno que puedas decir buenas tardes. A mí me está costando mucho en estos días decir buenos días o buenas tardes, pero es lo que hay. Y 11 días ya de esta batalla que inició el Hamas en el atentado terrible, monstruoso del 7 de octubre. ¿Qué novedades tenemos? Porque claro, son muchas. Sí, son muchas, Miguel, son muchas. Quizá la más importante es, se está esperando a Biden, como ya sabés perfectamente bien, que va a venir el día de mañana y que va a sostener entrevistas con Netanyahu y otros miembros del gabinete. Acá hay mucha aprehensión a la visita de Biden, porque el temor es que Biden presione para que se produzca algún tipo de cese del fuego temporal. Biden ha manifestado claramente que está a favor de que Israel elimine al Hamas, pero también a la vez ha dicho que haya un cese de fuego temporal y que haya dos estados, un estado judío y un estado palestino. Los tres términos confusos en una misma frase son complejos, deberían desglosarse en frases completamente diferentes. Primero hay que dejar a Israel hacer su tarea, que es limpiar la franja de Gaza del Hamas islámico, dar la tregua humanitaria que va a empezar a tomar parte y está empezando a tomar forma en la zona sur de la Franja de Gaza, y después se hablará cuando haya que hablar de temas de paz. Pero hoy no se le puede hablar a nadie que haya vivido en las cercanías de la Franja de Gaza de una alternativa de paz, porque hasta inclusive, fíjate vos, Miguel, gran parte de la gente de los kibutzim, moshavim, etcétera, son gente de izquierda, progresista, que han estado siempre a favor de acuerdo de paz, hasta en los peores momentos de ataque del Hamas islámico también. Muchísimos de ellos recibían en sus casas a trabajadores palestinos que entraban de Gaza, 15.000, 20.000 por día, que se desparramaban por Israel. Hoy, Miguel, sabemos fehacientemente que entre esos trabajadores palestinos que había, hubo gente que marcó los blancos, que marcó los objetivos, que brindó información al Hamas islámico, pero con una puntillosidad extrema. En tal lugar en Beri, en tal casa hay tantas personas, al lado vive tantas personas, al lado vive otra X cantidad de personas, hasta con su perro, mirá vos los detalles absurdos. Esto hoy se está sabiendo y es realmente escandaloso, porque evidentemente gente que se la dejó entrar para trabajar, que se le dio confianza, que se la acompañó, se la llevaba a médicos y demás, este fue el resultado. Y además en los videos, Miguel, se los ve, están identificados muchos de ellos no como palestinos que entraron de Gaza a Israel, sino como palestinos que trabajaban en la zona y que después de que el Hamas islámico hiciera las barbaries que hicieran, se dedicaron al robo, al saqueo, a la rotura de las casas dentro de lo que el Hamas había básicamente dejado. Como te decía, la visita de Biden despierta estas expectativas y todo el mundo teme que a Israel el triunfo militar que tiene que ser contundente se le escape de las manos, se le escurra de las manos y que otra vez entremos en una larga impasse, en un largo periodo en donde después el mundo va a empezar a pensar, los refugiados, la crisis, la humanidad de aquí y de allá, y le roben la victoria a Israel. Acá hay un consenso en que Israel tiene que entrar militarmente a la Franja de Gaza y que no se le debe permitir al presidente norteamericano fijar los tiempos de esta ofensiva, que es lo que Biden quiere hacer. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Naturalmente, en la Franja de Gaza viven 2.100.000 personas. Una guerra en la Franja de Gaza ya lo está generando, va a generar aún mayor cantidad de desplazados, de refugiados. Dos fronteras de la Franja de Gaza dan con Israel, una tercera da con el Mediterráneo y la cuarta da con Egipto. Y es ahí donde está el problema. Los egipcios no quieren saber nada, pero absolutamente nada de recibir ni siquiera temporalmente refugiados palestinos, porque ya han sufrido también esta situación de terrorismo. El presidente al-Sisi, recordemos que derrocó a Muhammad Mursi, que era miembro de la Hermandad Musulmana, y el Hamas son miembros de la Hermandad Musulmana, o sea que Egipto tampoco quiere tener gente de la Hermandad Musulmana en su territorio. Entonces la pregunta es, ¿qué se van a hacer con los refugiados palestinos? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se está buscando la alternativa de dividir la Franja de Gaza en dos,
que Israel ocupe la zona norte, que lleve a cabo una limpieza de terroristas en la zona norte, en los túneles, que trate de neutralizarse lo posible la zona sur y que esa zona sur sea asistida por la UNRWA, por otros organismos internacionales, pero no antes de la depuración final de los terroristas que, como ya deben saber en Argentina, tienen 500 kilómetros de redes subterráneas de túneles construidos en la Franja de Gaza, en lo que se da a llamar el metro de los palestinos, el metro de los palestinos. Y esto te va a ayudar, Miguel, a entender, o los va a ayudar a entender, Miguel, por qué Israel todavía tampoco ha atacado. Más allá de las consideraciones políticas, ¿por qué no ha habido una invasión terrestre que se esperaba de un momento para otro, de un día para el otro? Lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasó con esto? Con una semana y media, 11 días ya han pasado. Se esperaba una respuesta israelí más contundente. Bueno, uno de los factores tiene que ver con el hecho de que someter a la Franja de Gaza a un asedio completo, donde no entre luz, gas, agua, combustible, etcétera, es cierto que va a afectar a la población palestina, pero también va a afectar a los terroristas, porque no pueden manejarse en los túneles que ellos han construido si no tienen generadores eléctricos que son provistos con combustible, con querosén, con gasoil, con lo que fuera. Por lo tanto, está esperando Israel que efectivamente se termine el gasoil. Hay un indicio de esto. Ayer mismo se produjo en una de las oficinas de la UNRWA, que es el Comité de Naciones Unidas para Ayuda a Refugiados, el robo de 24.000 litros de combustible por parte del Hamas Islámico. Eso no va a la población palestina, Miguel. Eso va a los túneles para alimentar los generadores que permitan a los criminales del Hamas Islámico deambular por los túneles, que a su vez les provee electricidad y les provee aire. Les provee aire, suministro, si no sería imposible estar ahí realmente debajo. Por lo tanto, hay toda una serie de factores también concomitantes que se unen para explicar esta demora de Israel. El ejército está preparado, está prestado en todas sus unidades, la zona de la Franja de Gaza está, y alrededores, 4 kilómetros a la redonda, está pero atestada de tanques de guerra, de vehículos, como no se ha visto nunca antes en ninguna guerra. Sobre eso no hay ninguna duda. Ahora también está vinculado la mirada al Líbano. Al Líbano. Acá en Israel se piensa que Hezbollah no va a entrar en conflicto contra Israel. La mayor parte de la gente piensa, teme, por supuesto, que Hezbollah quiera hacer de la partida. Pero te voy a explicar por qué la gente piensa que Hezbollah no va a entrar. Porque Hezbollah es un aliado fundamental de Irán. E Irán reserva a Hezbollah para un eventual ataque norteamericano-israelí sobre Irán y de esta manera abrir un segundo frente sobre Israel. Irán no va a sacrificar a Hezbollah en una guerra en defensa del Hamas Islámico, que es como el peón en un tablero de ajedrez. Es una figura importante para ellos, pero no es la figura más relevante. Y por lo tanto se cree que Hezbollah no va a entrar en conflicto. Hay también un pedido del presidente del Líbano para que Hezbollah no complique la frontera. Lo que sucede, y hoy ha sucedido, tanto como ayer como antes de ayer, es que Hezbollah tiene que mostrar algún tipo de lealtad hacia la causa palestina y lo hace disparando misiles antitanques contra posiciones israelíes, sean militares o civiles. Se calcula que las militares dispara el Hezbollah y las civiles dispara a los grupos palestinos que están viviendo en el Líbano, que son del Hamas y de la Yihad, dispara contra las poblaciones civiles. Hay todo un cordón de seguridad en toda la zona de las 18 o 20 poblaciones linderas con el Líbano, y hay que decir que hoy a la mañana fue atacada Metula con un misil antitanque y un vehículo ha sido incendiado. A Dios gracias, todos estos días no han habido víctimas fatales en Israel. Sí podemos decir que los terroristas hoy lo pagaron muy caro. 4 infiltrados en la zona del kibutz Hanita que intentaban poner un explosivo fueron eliminados por Israel y hay 10 terroristas palestinos de la Franja de Gaza que también fueron eliminados por los bombardeos israelíes. Entre ellos, Miguel, una figura, una personalidad, por así decirlo, del terrorismo palestino, que es el ex jefe del Departamento de Cultura y Educación, llamémoslo así, permitidme el eufemismo, ¿no? Por no llamar manipulación, del Hamas Islámico,
o dicho de otra manera, es el responsable desde hace 15, 20 años atrás de envenenar la mente de aquellos que en su momento eran niños de 5 y 6 años y salían en los videitos que no le dábamos importancia, o algunos no le daban importancia, armados con fusiles plásticos, y que hoy salen o salieron desde la Franja de Gaza para atacar los kibutzim y las aldeas, Miguel. Bien, el tablero complejo de la guerra, lo dijiste, el ajedrez, hay muchas piezas y hay que poder de alguna manera mirarlas en su conjunto para, bueno, no equivocar los pasos, los momentos y lo que hay que hacer. Es algo muy difícil cuando hay muchos factores. Te pregunto por uno extra, ayer apareció un video de una de las rehenes que tiene el Hamas y es un factor que obviamente está ahí en este tablero, especialmente para los familiares. Sí, se espera que aparezcan otros videos más. Se esperan que aparezcan videos especialmente de niños secuestrados, de 5 o 6 años, hablando con naturalidad de un niño, porque es parte de la guerra psicológica del Hamas islámico. ¿Cuál es la intención de esos videos? Obviamente, la intención es presionar al gobierno israelí en función de una negociación para la liberación de los rehenes a cambio de terminar con el sufrimiento de los mismos. Naturalmente, tenemos otro objetivo en los videos. Aquel que haya visto el video que se viralizó, lamentablemente digo yo, ayer, y no hay que viralizarlos, que se viralizó ayer, van a ver cómo un médico de Hezbollah hacía un vendaje muy prolijo al brazo, ni que fuera prácticamente el sanatorio Tamendi, que funcionaba allí de Buenos Aires. Bueno, esto tiene que ver con que el Hamas, estoy diciendo Hezbollah, el Hamas tiene la intención de humanizar su imagen para tratar de lograr una tregua, para tratar de lograr un impacto mayor en la opinión pública palestina, para tratar de adelantarse básicamente a lo que viene. Obviamente el Hamas está dispuesto a negociar a los rehenes, para eso los tomó, para eso se los llevó, pero lo que no está dispuesto Israel es al cese del fuego absoluto a cambio de la negociación de rehenes. Hoy Israel sacó una iniciativa de ofrecer $250.000 a toda persona que en territorio de la Franja de Gaza en forma discreta sea capaz de dar información fidedigna y real en tiempo acerca de la ubicación de 1, 2, 3, 5, cualquier cantidad de rehenes y dinero depositado en una cuenta en el extranjero para que su vida básicamente no peligre. Igualmente hay negociaciones con Turquía, con Qatar, con Egipto, para que jamás libere rehenes. La creencia existente aquí, más allá de la desesperación de los padres, de los hijos, de los nietos, la creencia aquí es que el Hamas islámico podría liberar a algún tipo de rehén, habría que estudiar quiénes son, posiblemente gente muy mayor, posiblemente mujeres, hay que ver en qué condición, qué selección hacen al estilo nazi, de este sí, de aquel no, pero son cartas de negociación que el Hamas quiere jugar y reservárselas para último momento. No nos olvidemos que si Israel va a entrar en forma terrestre en la Franja de Gaza, no solamente va a tener que enfrentar al Hamas islámico en superficie, sino también probablemente en los túneles. Y es en los túneles donde pueden estar, y casi con certeza, están los rehenes lamentablemente retenidos. Es un tema muy clave, muy difícil, con muchas proyecciones éticas. Hay demandas muy fuertes contra el gobierno para que se actúe lo más intensamente posible para rescatar a los rehenes, pero digo yo, ojalá fuera fácil hacerlo, pero evidentemente no lo es. Es el punto más débil de toda esta cuestión, Miguel. Ayer trascendió aquí, no sé si en Israel también, que se había solicitado por parte del Hamas o que habían planteado un intercambio de los rehenes por 6.000 presos palestinos en Israel. No sé si ahí esto también fue agenda y si de alguna manera ha habido respuesta oficial del gobierno de Israel. No, yo particularmente no leí, no vi esa información, no me llegó esa información, no, la verdad que es la primera vez que lo escucho. No me parece que Israel esté dispuesto a negociar 6.000 prisioneros, gran parte de ellos con las manos manchadas de sangre. Y a propósito de esto, ¿el por qué, Miguel? Porque recordemos el caso de Gilad Shalit en su momento, el soldado israelí liberado
por el Hamas después de 5 años de cautiverio y se entregaron cerca de 990 o 1000 palestinos. Dos de ellos fueron eliminados en este operativo, Miguel. El que te decía justamente, el jefe de cultura y adoctrinamiento del Hamas, participó como parte de las negociaciones por la liberación de Gilad Shalit a cambio de los terroristas. Y en el día de ayer también fue eliminado otro, un comando de las Fuerzas Especiales, que también había participado en el secuestro o en la negociación, en la liberación en su momento, en el intercambio por Gilad Shalit. Por lo tanto, acá hay una toma de conciencia de que liberar asesinos es volver a transformar a los asesinos en el corto o mediano plazo. No hay plafón hasta el momento no hay plafón para un intercambio de rehenes a cambio de prisioneros de las cárceles israelíes. Y lo que es interesante es que aún en la desesperación de los padres que lloran por televisión por sus hijos cuando los ven o ven alguna foto, yo no escuché ningún testimonio de ellos de que acepte Israel cambiar a sus hijos, a sus padres, por prisioneros que estén en las cárceles israelíes. Es un gesto de osadía, de valentía, muy grande, muy fuerte y un dilema moral que no se lo deseo realmente a nadie, pero no lo he escuchado de nadie. Hay una toma de conciencia a que liberar prisioneros palestinos con las manos manchadas de sangre es un problema para el día de mañana y un problema muy serio como lo estamos viendo ahora también. Natalio, agradecerte como siempre por esta crónica de guerra. Esperemos próximamente, aunque no parece en el corto plazo, poder cambiar y volver a otros temas que hacen a la vida, que es la que quisiera cualquier ciudadano del mundo vivir. Un abrazo y mejores noticias. Gracias, Miguel. Ojalá pueda darlas. Hoy es el panorama que está viviendo Israel. No sería responsable de mi parte ni de ningún informador serio ocultar la verdad bajo la alfombra, porque esto es lo que está sucediendo. Un saludo para todos los argentinos y que tengan una semana tranquila, porque el domingo que viene votan y así que va a ser una semana un poco turbulenta también para la Argentina, ¿no? Que haya suerte. Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, dándonos un panorama de noticias de Israel en guerra.